Bienvenidos todos a esta nueva transmisión de fisioterapia basada en la evidencia, realizada por el Comité Científico ACEFIT. En esta ocasión vamos a hacer la revisión de un artículo que fue realizado por la Asociación Americana de Fisioterapia, el cual abarca la temática del manejo de aquellos pacientes que llevan un tiempo y una estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos y cómo ellos llevan, digamos, a un desacondicionamiento, a un estado en el que es de vital importancia la atención que le brinda el servicio de fisioterapia. Específicamente, este artículo hace referencia a la debilidad adquirida en UCI. Inicialmente, encontramos la respuesta inflamatoria que tienen estos pacientes en todos sus sistemas, incluyendo el cardiovascular, pulmonar, musculoesquelético, tegumentario, gastrointestinal, neuromuscular, cognitivo y hasta el metabólico. Una estancia prolongada del UCI, como lo reconoce y lo evidencia este artículo, lleva a un desacondicionamiento general. Aquí en esta tabla podemos mirar cómo se afecta en los diversos sistemas, cómo el paciente puede llegar a tener delirio, ansiedad, cómo la frecuencia cardíaca se les altera, la fracción de eyección, cómo ellos pueden llegar a adquirir una hipotensión ortostática por, pues digamos, tanto tiempo prolongado en cama, el edema, que es muy notorio en la gran mayoría de estos pacientes, especialmente en quienes duran o tienen un tiempo de estancia hospitalaria mayor. A nivel pulmonar, específicamente, vemos, digamos, los daños o las alteraciones que hay en la categoría de la ventilación, el incremento de la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, un paciente que esté con ventilación mecánica invasiva, el riesgo a hacer neumonía, en riesgo a desarrollar broncoespasmos, a broncoaspirar. A nivel del sistema musculoesquelético, pues es lo que más nosotros vemos en cuanto a la intervención, porque estos pacientes obviamente súper marcada la atrofia, eh, también vemos por ejemplo que estos pacientes generalmente no tienen una buena nutrición, entonces pues consecuentemente van a presentar debilidad, las heridas, ellos son muy propensos a úlceras y nosotros como fisioterapeutas debemos tener en cuenta las alteraciones que se dan en todos estos sistemas porque, por ejemplo, a nivel neuromuscular, cómo esto se van a alterar los reflejos, la locomoción, las diversas categorías que se pueden afectar en estos pacientes son el principal enfoque que debe tener el fisioterapeuta que está dispuesto a intervenir en el entorno de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, lo que propone este artículo es que inicialmente nuestro papel es hacer una evaluación y un diagnóstico, que veamos cuáles son aquellas categorías que según la APTA y la CIF están afectadas tanto estructural como funcionalmente. Para así, una vez hayamos identificado estos factores que acabo de mencionar, esa respuesta inflamatoria en el paciente, ya tengamos identificados las categorías que vamos a intervenir y los test y medidas con los que vamos a evaluar. Igualmente, este artículo nos presenta un algoritmo porque nosotros así queramos hacerle terapia al paciente que está día 1 en UCI, que es lo ideal, tenemos que tener en cuenta unos criterios que nos indiquen si podemos o no hacer la intervención fisioterapéutica. Entonces, este artículo nos presenta un algoritmo en el que podemos mirar cuándo actuar y cuándo no intervenir. Entonces, por ejemplo, si el paciente no está listo para la intervención, nos toca esperar más que el paciente esté estable hemodinámicamente para poder intervenirlo y estar en un constante proceso de reevaluación de los diversos factores que ya identificamos en un principio que están alterados, a ver si ya se están normalizando. Cuando el paciente ya, digamos, esté listo, este síndrome inflamatorio o de respuesta, digamos, ya en todos los sistemas ya haya desaparecido, es importante hacer una evaluación muy importante a nivel cognitivo. Mirar si el paciente, por ejemplo, un paciente que esté conectado a ventilación mecánica, nos puede hacer un reflejo de tos, nos va a soportar el destete.
Entonces nos toca ya tener una interacción cuando el paciente ya esté consciente, mirar su cognición, mirar si puede abrir, cerrar los ojos, mirar si se puede mover, si está siguiendo órdenes, si está orientado en tiempo y espacio. Y ahí sí proceder con la intervención. Este artículo nos propone, como ya lo mencioné anteriormente, a nivel estructural y funcional, diversas formas de evaluarlo. Entonces, por ejemplo, encontramos que un paciente tiene una disminución o una alteración en los rangos de movimiento, entonces tenemos que evaluarlo con goniometría. O un paciente que tenemos sedado, pues lo vamos a evaluar con RAS, con la escala RAS. Tenemos que mirar los signos vitales para evaluar las diversas categorías. Entonces, eso en cuanto a estructura y funcionamiento. Ya como nosotros siempre lo tenemos planteado, vamos a mirar la actividad. Es muy importante que nosotros no solo hagamos la terapia por terapia, sino mirar la funcionalidad de la persona y lo que él tiene afectado y cómo se va a desempeñar él una vez se dé salida de la UCI. Entonces aquí nos plantea otras formas de examinación que digamos las más conocidas por nosotros, lo que es la escala FIN o el índice de Bartel, que nos permite mirar esa alteración que tiene el paciente a nivel funcional, cuánta dependencia tiene y que nos permite identificar cómo nosotros los podemos ayudar. Aquí en cuanto a ya digamos la participación, la limitación y la restricción que el paciente tiene, tenemos que mirar cómo podemos hacer el proceso de rehabilitación más funcional. Ya finalmente este artículo nos plantea por cada categoría un ejemplo de técnicas que puede utilizar el fisioterapeuta para intervenir. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, en cuanto a rangos de movimientos, identificamos que el paciente está presentando una hipomovilidad, los rangos no los está completando, ya identificamos, pero el paciente está sedado. De todas formas, porque esté sedado no significa que no lo vamos a intervenir. Entonces, en este caso podríamos actuar con ejercicios, movilizaciones articulares pasivas. Ya cuando el paciente esté despierto, ya podemos hacer activas asistidas. Cuando el paciente ya esté totalmente bien, un ejercicio totalmente activo. También podemos utilizar las diagonales. Las diagonales, que es un ejercicio terapéutico, digamos, en lo que es miembro superior, miembro inferior. Si ya nos vamos a un aspecto más funcional, en cuanto a la educación del paciente, tenemos que educarlo en cuáles son aquellas actividades que él debe tener cuidado en su diario vivir. Y por ejemplo, esa parte funcional que estaba mencionando ahorita es de suma importancia considerar cómo le enseño yo al paciente a levantarse. Se va a levantar derecho, se va a levantar de medio lado, cómo va a hacer ese traslado, esa locomoción de la silla a la cama, de la cama al baño. Entonces, este artículo es extremadamente bueno. Nos evidencia cuáles son aquellas técnicas que nosotros debemos utilizar de acuerdo a unas escalas que ellos mismos plantean para identificar las categorías que el paciente tiene adecuada. Es un artículo muy importante para nuestras rotaciones en UCI y aquellos trabajos que tengamos que hacer que no sean, digamos, la intervención solo a nivel cardiorrespiratorio, sino que también se maneje un enfoque muy integral de lo que es la movilización del paciente, porque ellos, al estar tanto tiempo en una estancia hospitalaria, acostados, sin moverse, se van a desacondicionar. Y lo que nuestra carrera motiva y por lo que se trabaja es por el movimiento. Muchas gracias a todos por su atención.